Muy buenas tardes, los saludo hoy desde Medellín, Antioquia, siendo viernes 28 de febrero del 2023. Les tengo un tema que lo titulé De niño a joven. Este estudio está basado en el libro de usos y costumbres de las tierras bíblicas, de las costumbres bíblicas, y un estudio de la crianza de los niños y otro sobre el estudio del amor, no busca lo suyo, parte B. Y también una pequeña ampliación mía. Bueno, entonces para la introducción, joven es la palabra mancebo, o sea, de poca edad. Cuando un niño nace, básicamente es egoísta, ¿cierto? Pero un ser humano que quiere caminar con Dios llega a madurar con la utilidad y el propósito de la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y además tendrá la preparación necesaria para vivir la vida plena que Dios hizo disponible por medio de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, ahí de 2 Timoteo, se ven dos cosas: la instrucción en justicia que se aprende de la palabra, que es enseñar, redarguir y corregir. Y dos, el proceso de maduración, ¿sí? Es una maduración constante, perseverante. Entonces, ese joven se volverá un hombre perfecto, completo. Esa palabra completo es artios, ¿sí? Sin que le falte cosa alguna. Y eso es lo que nos provee la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Entonces, un hombre perfecto, enteramente preparado. De eso se trata, que nosotros estemos completamente equipados para lo que se nos venga, de aquí hasta el último día de nuestras vidas. ¿Quién nos garantiza eso? Solo Dios. Qué bendición tener esa instrucción, estar enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el mejor legado que uno le deja a sus hijos, ¿sí? Y de ahí la importancia de la crianza en la disciplina y amonestación del Señor, porque Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¡Wow! ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso está en Jeremías 17, 9 y 10. Dios, cuando diseñó al hombre, le dio cuerpo, alma y espíritu. Era tripartito, ¿cierto? En esa alma venían personalidad, sentimientos, deseos, pensamientos, voluntad, libre albedrío, etc. Y por el pecado de Adán en nuestro corazón no hay nada bueno. Por ello necesitamos una vida nueva, ¿cierto? Un corazón nuevo para ser instruidos y disciplinados. Valoremoslo, aprovechémoslo. Bueno, en Ezequiel 11:19, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, ¿sí? Sensible, que esté... Mejor dicho, eso es para estudiarlo, bellísimo. Un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Bueno, la disciplina. Necesitamos la disciplina. Sin disciplina no se consigue nada. Bueno, en Hebreos 12, del 5 al 10 les voy a leer. Y ya habéis olvidado la exhortación, como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Enseñanza, redarguición y corrección, es eso. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos sabéis han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Del 9 al 10. Por otra parte, aquí están nuestros papás.
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios es espíritu y es a Él que es a quien nos interesa ser instruidos. ¿Por quién nos interesa ser instruidos? Porque Dios diseñó la vida, Dios diseñó la familia, diseñó el hombre, la mujer. Dios sabe más que nadie qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué privilegio nosotros poder disfrutar constantemente de escuchar la voz de Dios y ejecutar todos sus consejos. No hay cosa más grandiosa para el ser humano. Bueno, en Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó, eso es rendirse. Bueno, si Dios nos reta a que lo imitemos, porque somos sus hijos amados y nos muestra el ejemplo que es Cristo, entonces es porque lo podemos hacer, ¿cierto? Todo en la vida tiene un proceso, todo en la vida tiene un proceso y no podemos saltar los procesos, ¿sí? Por ejemplo, el niño Jesús a sus 12 años quiso estar en los asuntos de su Padre Celestial. Su madre y su padre adoptivo lo buscaron por 3 días y lo hallaron en el templo. Eso lo vemos en Lucas 2, 48 y 49, y ustedes pueden leer hasta el 52. 51 y 52 les leeré. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia, pues cualquiera, 3 días habiéndosele perdido. 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Bueno, ahí hay una figura, un resaltador de Dios, que se llama genitivo de posesión. En las cosas de mi Padre, es decir, la voluntad del Padre, ¿sí? Que Cristo había venido a cumplir. Y esta era la obra que vino a llevar a cabo. Y es algo muy, muy interesante lo que sigue. Y es muy de notar que las primeras palabras estas son las primeras palabras de Cristo que se registran en los evangelios. Y las últimas son consumado es. Él era pilosísimo a cumplir lo que él quería hacer en esta tierra y lo hizo. Eso lo vi consumado es en Juan 18:30. Bueno, seguimos. 51a y 52. Hablando de papá, mamá e hijo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. El niño Jesús a los 12 años está sujeto a ellos, ¿sí? Un adolescente ha de seguir sujeto a sus padres y progresivamente sigue entrenándose e independizándose, para después agarrarse al 100 de papá Dios. ¡Qué libertad es esa! Bueno, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por su mente renovada, enfocado solo en hacer la voluntad del Padre. Bueno, Jesús tuvo un oficio, ¿cierto? Él era carpintero. En Mateo 13:50, en Marcos 6:3 dice que él era carpintero. Y en Mateo 13:55 dice que era su padre es carpintero. Bueno, en los tiempos del Nuevo Testamento era costumbre enseñar a cada joven judío un oficio. Como Jesús fue carpintero, así Pablo era constructor de tiendas. Pablo ejerció su oficio en compañía de Aquila en Corinto, y eso pueden mirarlo en Hechos 18, 1 y 3, al 3. Bueno, Dios por medio del apóstol Pablo nos dice que podemos andar en amor como Cristo lo hizo, ¿sí? Bueno, el reto lo vemos también en Romanos 12, 1 y 2. Comprueben, pongan a prueba qué
Qué bueno poder hacer todo el tiempo eso. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestra persona, en ofrenda y sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto lógico es ese, que ofrendamos todo lo que somos como seres humanos, presentemos nuestras vidas en ofrenda y sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Sí ven? Ahí está el reto que nos pone Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, ahora sí entramos de niño a joven. Vamos a ver el nacimiento y cuidado de los niños. El nacimiento y cuidado de los niños. Había entre las esposas judías el anhelo ardiente, el anhelo universal y la alegría en la esperanza de tener hijos. Este se expresa en las palabras de Raquel a Jacob: dame hijos o si no me muero. Génesis 31. En Génesis 1:28 Dios le dijo a Adán y a Eva: fructificad y multiplicad. Y la promesa de Abraham era: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Génesis 13:13. La ley de Dios enseñaba que los niños eran una señal de la bendición de Dios. Bendito el fruto de tu vientre. Deuteronomio 28:4. En otra parte el salmista nos pinta a un hombre bendecido por Dios al decir: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tu mujer será como la vid. La vid es una planta muy fructífera de 50 a 100 años. ¡Wow! Ese versículo está en Salmos 128:3. Bueno, la esterilidad en el matrimonio se consideraba como una maldición. Ejemplo, el tener un hijo después de mucho tiempo de esterilidad, como en el caso de Elizabeth, quiere decir que el Señor había quitado su ofrenda entre los hombres. Lucas 1:23. Bueno, ahorita una pincelada rápido en la obligación de los padres de criar bien a sus hijos. Se ve muy claramente en las escrituras que la madre se entendía con la mayor parte del entrenamiento y enseñanza de sus hijos en sus primeros años. El libro de Proverbios habla de, entre comillas, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Proverbios 31:1. Y en lo concerniente a Timoteo, Pablo dice: desde la niñez, abre entre comillas, desde la niñez has sabido las escrituras. 2 Timoteo 3:15. Antes en esta epístola Pablo se refiere a la fe de la madre de Timoteo y de su abuela. 2 Timoteo 1:5. Entonces los jóvenes eran enseñados por sus padres. Las hijas sin duda quedaban bajo el cuidado y guía de las madres hasta que se casaban. En esa época se casaban muy joven, ¿no? Ojalá fuera así en esta época, ¿no? Pues bien preparaditos, claro. Bueno, como los jóvenes iban creciendo, entonces eran enseñados por sus padres, aun cuando nunca salían del entrenamiento de sus madres. En el libro de Proverbios frecuentemente encontramos referencia a la instrucción de un padre a su hijo, entre comillas: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20. Bueno, el tema de la crianza, yo saqué 4 enseñanzas. En la parte A, la responsabilidad de los niños. En la parte B, la responsabilidad de los padres. En la C, un estudio sobre la palabra disciplinar, porque se ha malinterpretado esa palabra. Y en la parte D, el estudio sobre amonestar, para los que quieran ir allá a estudiar esa parte. La educación, vamos a ver ahora la educación bajo la ley de Moisés. La obligación de educar a la juventud había sido delegada por la ley mosaica a los padres hebreos.
El hogar debía ser la escuela y los padres eran los maestros. Eso se ve en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si ves, todo el tiempo estamos en función de la palabra de Dios. Tenemos nuestras ocupaciones, pero en cada ocupación nosotros estamos buscando practicar lo que la palabra de Dios dice. Por eso tenemos que guardarla en el corazón. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Bueno, de la crianza de Moisés y de Samuel podemos aprender algunas cosas. Bueno, de Moisés, en el libro de los Hebreos vemos resumido el corazón de Moisés y este legado viene de sus padres. En Hebreos 11:23, pues ustedes pueden leer hasta el 29, pero solo les leeré una porción. Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Eran creyentes sus papás. En Éxodo 2, del 6 al 11a, se observa que a la madre de Moisés le pagaron por criar, ¿sí?, a Moisés en sus primeros años. A mí no me han pagado por criar a mis hijos. O sea que la madre hebrea tuvo la oportunidad de criarlo como los hebreos, con la palabra de Dios, y por ello él pudo tomar la decisión correcta que sigue ahí a continuación, en el versículo 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vea pues cómo tenía él su enfoque. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, el descrédito de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí es donde tenemos que mantener todo el tiempo, en el presente y para el futuro, el galardón. Como dice en Hebreos 10:35 y 36, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, la perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Todos queremos las promesas de Dios, ¿cierto? Son más de 900. ¿Cuántas conocemos? Y hay un estudio de causas de la prosperidad que yo compartí, si quieren mirar. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, con Samuel, vamos a ver algo muy importante con Samuel. Primera de Samuel 1:3 y siguientes. Bueno, los padres de Samuel eran respetuosos de Dios y todos los años subían a Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Versículo 10. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, ese es un punto importante, diciendo, Jehová de los ejércitos, ¿sí?, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, ¿sí? Jehová de los ejércitos es paremos aquí un segundo. Este es uno de los nombres redentores de Jehová, que significa que Él está con nosotros en campaña militar como cabeza frente a la adversidad. ¡Qué lindo esto! Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, entonces ella tuvo a Samuel y aunque su familia todos los años seguía subiendo a Silo a adorar a Jehová, ella no lo hizo sino hasta que lo destetó. Un entre paréntesis, voy a hablar sobre hacer voto.
Dios, el hacer votos, bueno, Dios, si tú haces tal cosa, yo haré tal otra, ¿cierto? Uno puede ver en Génesis 28 del 20 al 22, ahí es un voto que hizo Jacob. En Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a lo que salió de su boca. Así que cuando vayamos a decirle a Dios que voy a hacer tal cosa, cerciorémonos de cumplir, porque con Dios todo es serio, tenemos que tener palabras saladas. Podemos mirar y repasar glorificando a Dios, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Primera Samuel 1:25 al 28. Y matando el becerro trajeron al niño a Elí. Ella le dijo, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues dedico también a Jehová. Yo pues lo dedico, lo vuelvo, ¿sí? Dios me lo dio, yo lo devuelvo. Total, nuestros niños son prestados, decimos hoy en día. Porque así le dediquemos 15, 20 años, 25, son un muy poquito tiempo para el resto de su vida. Sean 70, 80, yo no sé. Pero es tan valioso ese tiempito que le dediquemos a nuestros hijos que vale la pena. No hay trabajo en el mundo más honroso que tener un ministerio en el hogar. Qué privilegio. Bueno, entonces yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que iba serán de Jehová y adoró allí a Jehová. Vea, ella recibió y da la respuesta, no solo va y deja a su hijo, sino que ora en agradecimiento. En el 2 del 1 al 3. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. En el versículo 11 al 12. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová. Eso es servir en el santuario. Ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso había sido la responsabilidad de simple lógica de cuando ellos eran pequeños, ¿sí? Pero bueno, en el 17 al 20, y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, ¿sí? Los hijos del sacerdote Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, ¿sí? Eso es una vestidura sacerdotal. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía, porque él era pequeñito, era un niño, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. En el versículo 21 dice, tuvo 5 hijos, o sea, en total tuvo 6. Cuando uno da, uno se compromete y cumple, Dios le da y uno vuelve y da, y Él le da más y más y más. Todo con Dios es multiplicado. ¡Qué maravilla! Versículo 22. Pero Elí era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios, delante de los hombres. Bueno, y después viene un varón de Dios y confronta a Elí, ¿sí? En el versículo 29 y 30. Porque de parte de Dios dijo esto, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo
mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca tal haga, porque yo hoy honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Bueno, entonces Dios se da a conocer al joven Samuel, revelándole las consecuencias que vendrían sobre él y sus hijos. Tenaz empezar en un ministerio siendo un sardinito y con estas revelaciones. Versículo del 3 al 13. Y yo les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él sabía. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esa es la responsabilidad de nosotros como padres. Nuestros hijos insisten en algo de tercera y de quinta y nosotros tenemos que estorbarlos, ¿sí? ¿Qué es estorbar? Es reprender, es desalentar, ensombrecer, oscurecer, causar angustia, etc. Versículo 19 al 20. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¡Qué privilegio este varón! Varón, con pantalones. Bueno, escuela de Egipto cuando Moisés era joven. Bueno, en Esteban nos da el relato de que, entre comillas, fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Hechos 7:22. Nos ha venido de la tierra del Nilo una rica información para hacernos saber lo valioso que era la educación de este legislador, de Moisés. Bueno, también la música se consideraba como una materia importante en las escuelas egipcias. Moisés debe haber tenido una cultura amplia y de acuerdo con las normas del Egipto antiguo que eran de alto calibre. Bueno, la educación bajo la ley de Moisés. La obligación de educar a la juventud había sido delegada por la ley mosaica a los padres hebreos. El hogar debía ser la escuela y los padres eran los maestros. Lo dice Deuteronomio 6, como ya lo leímos, ¿sí? Bueno, yo lo repito. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y de acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de las casas, de tu casa y en las puertas. Bueno, la escuela de profetas. Por causa de la declinación moral del sacerdocio bajo Elí y sus malvados hijos, Samuel tuvo la inspiración de formar una escuela de profetas. Vea qué privilegio, donde los jóvenes, mayormente los levitas, se entrenaban para enseñar la ley de Dios. Ellos se iban entrenando y se iban entrenando. No, qué preparación. Había una de esas escuelas en la ciudad de Ramá, precedida por Samuel, a la cual huyó David estando por algún tiempo cuando Saúl le buscaba para matar. Primera de Samuel 19, 18 al 21. Capítulo 19, versículos entre 18 al 21. Parece que había otra escuela en Gilgal, donde Samuel menciona, entre paréntesis, una compañía de profetas. Primera de Samuel 10, 5 y versículo 10. En los días de Elías y Eliseo se hacía referencia a los hijos de los profetas en Primera de Reyes 20:35, que vivían junto a Gilgal, Betel y Jericó. 2 Reyes 2, 1, versículo 3, versículo 5 y el 4:38. Capítulo 4, versículo 38. Es importante que todo esto lo vean allá para que no me crean a mí nada. Todo es corroborado con la Biblia. Cerca de 100 profetas comieron con Eliseo en Gilgal. 2 Reyes 4, 38 al 44. También la multiplicación de los panes allá, ¿no?
Puede haber existido tantos como esos en Jericó, porque se hace mención del, entre comillas, 50 varones de los hijos de los profetas, en 2 Reyes 2:7, que fueron a buscar el cuerpo de Elías. Bueno, sin duda, estas escuelas eran para la enseñanza y estudio de la ley y la historia de Israel, cultivando también la música y poesías sagradas. Era tan importante estas cosas. La escritura de la historia sagrada vino a ser una parte importante del trabajo de los profetas. A estos jóvenes estudiaban mental y espiritualmente para que estuvieran en capacidad para ejercer una mayor influencia para el bien sobre el pueblo en su tiempo. Escuelas de las sinagogas cuando Jesús era un niño. Cuando Jesús hubo crecido hasta convertirse en un joven, sin duda, que concurría a la escuela de la sinagoga en la villa de Nazaret. Cuando los niños tenían 10 años de edad, la Biblia era su único texto. De los 10 a los 15 años, la ley tradicional era la materia más importante y un estudio de teología, como se enseñaba en el Talmud, era aplicada a aquellos mayores de 15 años de edad. El estudio de la Biblia principiaba con el libro de Levítico y se continuaba con otros pasajes del Pentateuco, ¿sí? O sea, los cinco primeros libros de la Biblia. Luego le seguían los profetas y finalmente los demás escrituras. Debido a la notable familiaridad de Jesús con las Santas Escrituras, nos atreveríamos a asegurar de que su hogar en Nazaret tenía una copia completa del libro sagrado. Sin duda, él amaba meditar sobre las páginas en su casa después de haber recibido sus enseñanzas en la escuela. Bueno, ahora vamos a ver la escuela rabínica en los tiempos de Pablo, que antes se llamaba Saulo, ¿no? Saulo de Tarso fue a Jerusalén para principiar su entrenamiento bajo el gran maestro Gamaliel. Saulo se graduó en esta escuela y vino a ser el típico rabí fariseo, ¿sí? De su entrenamiento él dijo en Hechos 22:3. Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy sois todos vosotros. Bueno, por ejemplo, Pablo frente al rey Agripa dijo, ustedes pueden mirar en Hechos 26:4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Bueno, y después dijo en su conversión, en 1 Timoteo 1, del 12 al 14, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Uno puede estar en el camino incorrecto, pero Dios mira es el corazón. El corazón que quiere y además nos ayuda a arrepentirnos y a convertirnos para seguir el camino correcto si uno quiere hacer la voluntad de Dios, pues no la de uno, así como hizo Jesucristo. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿sí? Ahora ha madurado, ya está entrenado, está listo para toda buena obra. Cuando un niño nace, como dije al comienzo, básicamente es egoísta y por su entrenamiento crece, madura, aprende a ser responsable, ya piensa en los demás, en su familia sanguínea, ¿sí? En la familia de Dios, etc. Pero van a haber personas que no lo harán y se ve en 1 Tesalonicenses 4. Del 3 al 8. Y les voy a leer en la versión internacional. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar
por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. El 6 al 8, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Mire, nosotros los renacidos somos la familia de Dios. Somos hermanos en Cristo. Cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo, como lo vemos en 1 Corintios 12, del versículo 12 al 27, y en Romanos 12, del 4 al 5. El amor no busca lo suyo, absolutamente no busca lo suyo, sino lo que es de Cristo Jesús, ¿sí? Y vea, si estamos pendientes cada día del bienestar del cuerpo de Cristo, estaremos evidenciando todas las características del amor de Dios, ¿sí? Somos un cuerpo en Cristo, cada uno de nosotros tiene una función específica. Nos necesitamos y también es importante aprender a trabajar en equipo. No somos islas, somos un equipo. Todo renacido tiene los mismos derechos, privilegios y habilidades, no hay excusa, pero también tenemos responsabilidades. Hay lo necesario de practicar, como dice 1 Corintios 13:5, el amor no busca lo suyo. ¿Se acuerda que compartí en 8 enseñanzas sobre este tema? Ustedes lo pueden leer. 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, ¿sí? De Timoteo, de Pablo podemos aprender. Es bellísimo todo lo que se estudia allí. Bueno, voy a leerles unos ejemplos de muchachos jóvenes. Solo unos poquiticos. El joven José, a los 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven Josué, ¿sí? Y el joven Josué, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Está en Éxodo 33:11b. Está hablando su servidor, el servidor de Moisés. En una enseñanza compartí sobre eso. Hay otro joven llamado Fura. Y me dice, ¿quién es ese señor? Ese joven era el criado de Gedeón, con quien obtuvieron la victoria para Israel. Jueces 7:10. La joven Ruth, ¿sí? Ella le dijo a su suegra Noemí, cuando los varones de la familia habían muerto: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En Ruth 1:16. Y por medio de la unión entre Boaz el hebreo y Ruth la moabita se salvó la línea sanguínea donde nace Obed, el abuelo de David. Bueno, y del joven David, siendo pastor de ovejas, libertó al pueblo de Israel de Goliat y de los filisteos, después de ser ungido por el profeta Samuel. El Espíritu de Dios vino sobre David. Un criado del rey Saúl opinaba del joven: sabe tocar arpa, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él. Y eso fue antes de que matara a Goliat. 1 Samuel 16:18. Y aquí todavía el joven el joven David es muy pila, muy diligente. Uno puede ver todas estas habilidades. ¿En qué estamos desarrollando? ¿En qué estamos invirtiendo nuestras vidas? ¿En unos aparatos? No, invirtamos en la vida en cosas magnánimes, excelsas, en lo eterno, en Papá Dios. Efesios 4:11-16. Hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? Esa palabra perfeccionar denota ajuste y plena preparación. Como dice en 1 Corintios 1:10, perfectamente unidos, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, eso es lo que más anhela Dios, que maduremos, que desarrollemos capacidad, que seamos responsables, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado, que se ve en el 2.21 esa palabra, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Qué maravilla! Ojalá que todo lo que hayamos aprendido de la palabra de Dios lo estemos transmitiendo a otros, y ojalá tengamos, así como se dice Timoteo, como lo tuvo Pablo, tengamos un Timoteo. Bendiciones.